Capítulo 1. El peso de los lunes, él. Sonido del despertador rompió el silencio de la madrugada. Eran las 5:30 a.m. y como cada lunes, Daniel extendió la mano desde debajo de las cobijas para detener ese pitido agudo que parecía recordarles a todos que la rutina no perdona. Aún con los ojos cerrados, permaneció inmóvil unos segundos. No porque estuviera cansado físicamente, sino porque su mente ya sabía lo que seguía. Tráfico, oficina, correos sin responder, órdenes sin sentido, una taza de café recalentado y un jefe que apenas recordaba su nombre. Daniel tenía 32 años. Trabajaba desde hacía 7 en una empresa de logística en la ciudad. Su puesto: asistente administrativo. Un título elegante para lo que en realidad hacía: reportes, planillas, correos, imprimir documentos y cumplir órdenes. Su escritorio era el tercero al lado de la ventana, pero rara vez levantaba la mirada para mirar afuera. Desde allí se veía el amanecer entre los edificios altos, pero Daniel ya había olvidado cómo se veía un amanecer sin estrés. Se levantó lentamente, caminó hacia el baño y se miró en el espejo. Ojeras, barba crecida, mirada cansada. Abrió la llave del agua fría, se echó unas gotas en la cara y por unos segundos se quedó observando su reflejo. Una pregunta cruzó por su mente como un susurro. ¿Esto es todo? No era infeliz. Tenía un sueldo seguro, un pequeño apartamento alquilado y algunos amigos con los que se veía los fines de semana. Pero tampoco era feliz. Vivía en un punto medio, un espacio gris donde no había fracasado, pero tampoco había logrado nada extraordinario. Y eso, aunque no lo decía en voz alta, lo estaba consumiendo. Tomó su café en silencio. En la televisión del comedor daban las noticias de siempre: tráfico, política, precios que subían. Daniel no prestaba atención. Su mente vagaba entre pensamientos sueltos, sueños que tuvo 15 años atrás, cuando decía que sería empresario o cuando juró que jamás tendría un jefe. Ironías de la vida. A las 6:40 salió de casa. La ciudad despertaba, autos, bocinas, gente caminando rápido. Daniel tomó el autobús como cada mañana. Se sentó junto a la ventana y apoyó la frente en el vidrio frío. Escuchaba música suave, en sus audífonos, tratando de desconectarse del mundo por unos minutos. La oficina quedaba en el piso 14 de un edificio gris. El ascensor olía a café, perfume barato y prisa. Al abrirse las puertas, el sonido familiar de teclados, impresoras y teléfonos comenzó a golpearle los oídos. Saludó con la cabeza a algunos compañeros, dejó su maletín en el escritorio y encendió su computadora. A las 8:05 ya tenía 5 correos urgentes. A las 8:30, su jefe, el señor Robles, salió de su oficina con tono apresurado. «Daniel, necesito el informe de proveedores antes de las 10. Y que esté perfecto, por favor». «Sí, señor», respondió Daniel. «Perfecto». Una palabra que su jefe usaba mucho, pero que nunca explicaba. ¿Perfecto según quién? ¿Perfecto para qué? Daniel simplemente hacía lo que podía, lo mejor que sabía. A media mañana, mientras revisaba hojas de cálculo, algo cambió. No afuera, sino adentro. Una sensación de vacío le recorrió el pecho. No era tristeza, era algo más parecido a darse cuenta, como si de pronto viera su vida desde arriba. Él, sentado frente a un monitor, cumpliendo órdenes día tras día, año tras año. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir aquí?, se preguntó por dentro. Ese pensamiento lo incomodó. Lo cerró rápido, como quien cierra una ventana porque entra viento frío. Pero las preguntas tienen una forma curiosa de quedarse, incluso cuando uno no quiere escucharlas. Durante el almuerzo se sentó con 2 compañeros. Todos hablaban de lo mismo: el tráfico, el jefe, el sueldo que no alcanzaba. Se quejaban, pero nadie hablaba de soluciones. Daniel escuchaba en silencio. No quería sumarse a ese coro de resignación, pero tampoco tenía nada distinto que aportar. Cuando el día terminó, eran casi las 6:30 de la tarde. Recogió sus cosas, caminó hacia el ascensor y mientras bajaba los 14 pisos, se miró en el reflejo del acero pulido. La imagen era borrosa, pero suficiente para recordar la pregunta de la mañana. ¿Esto es todo? Esa noche, al llegar a casa, no encendió la televisión. Se sentó en la mesa del comedor con su computadora portátil. No sabía exactamente qué buscar. Solo escribió en el navegador: «¿Cómo cambiar mi vida? ¿Cómo ser exitoso?». El resultado fue una lista interminable de libros, conferencias, autores. Uno llamó su atención: Brian Tracy. No sabía quién era, pero el título de uno de sus libros apareció en grandes letras:
Metas. Cómo obtener lo que quieres más rápido de lo que jamás imaginaste. Hizo clic, leyó durante más de una hora. Frases como: tu vida solo mejora cuando tú mejoras. El futuro pertenece a los que aprenden más habilidades y las combinan de manera creativa. El 80% del éxito es psicológico, el 20% es mecánico. Daniel sintió algo que hacía tiempo no sentía. Una chispa. Pequeña, pero real. Cerró la computadora y antes de dormir se dijo a sí mismo: mañana será igual que hoy, a menos que yo decida lo contrario. Y esa noche, aunque nada afuera había cambiado, algo dentro de él ya no era igual. Capítulo 2. El espejo de la verdad, el despertador, volvió a sonar a las 5:30 am, como siempre. Pero esta vez, Daniel no presionó el botón de posponer. Abrió los ojos lentamente y se quedó mirando el techo por unos segundos. No se sentía diferente, ni más fuerte, ni más motivado, pero la idea que había aparecido la noche anterior seguía ahí, como una sombra de luz en medio de su rutina. Se levantó y caminó hacia el baño. El mismo espejo, la misma cara cansada. Pero esta vez no desvió la mirada. Se observó con atención, como si intentara entender quién era ese hombre que lo miraba desde el otro lado. No me gusta lo que veo, susurró. No lo dijo con desprecio, ni con tristeza. Era más bien una declaración honesta. No le gustaba su expresión apagada, ni sus hombros caídos, ni esa mezcla de resignación y costumbre en sus ojos. Pero justamente por eso, por primera vez en mucho tiempo, sintió que era el momento de hacer algo al respecto. Se vistió, preparó café y en lugar de encender la televisión, abrió de nuevo la computadora. Buscó más sobre ese autor, Brian Tracy. Encontró un video de una conferencia. Le dio play. En la pantalla apareció un hombre de traje, cabello canoso, voz serena. Decía: la vida cambia cuando tú decides cambiar. No cuando cambia tu jefe, ni tu sueldo, ni tu suerte. Cambia cuando tú cambias tu mente. Daniel se quedó inmóvil. Ese mensaje era simple, pero le golpeó con fuerza. Era como si alguien le hablara directamente a él. Guardó esa frase en su mente mientras caminaba hacia la parada del autobús. Esa mañana, el mundo seguía igual. Autos, bocinas, gente con prisa, pero Daniel se sentía ligeramente más despierto, más consciente. En el trabajo, las cosas no tardaron en ponerlo a prueba. Apenas se sentó, su jefe apareció en su escritorio. Daniel, necesito que reprogrames la reunión con los proveedores y revisa los informes del mes pasado. Hay inconsistencias. Entendido, respondió él. Pero esta vez, en lugar de suspirar o quejarse, abrió una libreta en blanco y escribió 3 palabras en la primera página: tomar el control. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero entendía que debía empezar por él mismo, por su actitud, por su forma de pensar. A media mañana, durante un pequeño descanso, Daniel se paró frente a la ventana y observó la ciudad. Miles de personas caminando, trabajando, viviendo, algunos con brillo en los ojos, otros con cansancio acumulado, y se preguntó: ¿qué diferencia a unos de otros? ¿Por qué algunos logran lo que sueñan y otros se quedan donde están? Su mente volvió a las ideas que había leído: disciplina, metas, responsabilidad personal. Esa tarde, al salir de la oficina, no fue directamente a casa. Caminó unas cuadras hasta una librería. Entró y fue directo a la sección de autoayuda y desarrollo personal. No sabía con exactitud qué buscaba, pero lo sintió cuando lo vio. Metas. Brian Tracy. Tomó el libro, lo sostuvo entre sus manos. El título le decía algo que no quería ignorar. Si quería otra vida, primero debía saber hacia dónde iba. Lo compró. Esa noche, en su pequeño apartamento, se sentó en la mesa de la cocina, abrió el libro y comenzó a leer. Página tras página, Brian Tracy hablaba de algo que nadie le había enseñado: el poder de establecer metas claras y escritas. No sueños vagos, no deseos pasajeros. Metas reales, específicas, con fecha, con acción. Una frase lo detuvo: solo el 3% de las personas tienen metas escritas. Y ese 3% lidera al otro 97%. Daniel cerró el libro por un momento. Se quedó en silencio, sintiendo cómo esa frase le atravesaba la mente. ¿Metas escritas? Nunca había escrito las suyas. Ni siquiera las había pensado seriamente. Tomó una hoja en blanco. La miró. Su mano dudaba. ¿Qué quería realmente? ¿Qué deseaba para su vida más allá de sobrevivir? Respiró hondo y escribió: ser independiente. 2. Ganar lo suficiente para no preocuparme por el dinero. 3. Encontrar un trabajo que me apasione o crear mi propio proyecto. 4. Sentirme orgulloso de mí mismo. Las letras eran torpes, inseguras, pero reales.
Cerró los ojos unos segundos. Su corazón latía más fuerte de lo normal. No porque ya hubiera cambiado algo afuera, sino porque por primera vez estaba empezando a cambiar algo adentro. A partir de ese día, todas las noches repetía el mismo ritual: leer unas páginas, subrayar frases importantes, escribir ideas, reflexionar. No todo era claridad. A veces se sentía confundido, otras veces dudaba. Pero seguía, y sin darse cuenta, algo dentro de él comenzaba a despertar. Capítulo 3. Disciplina o excusas. El sol aún no salía cuando Daniel abrió los ojos. Eran las 5 a.m. No había alarma esta vez. Simplemente despertó porque quería. Se quedó en silencio un momento, sorprendido por sí mismo. ¿Desde cuándo tenía ganas de levantarse temprano? Se sentó en la cama, respiró profundo y recordó lo que había leído la noche anterior. El éxito es predecible. La disciplina es el precio. Puedes pagarlo ahora o pagar después el precio del arrepentimiento. Brian Tracy. Esas palabras no eran mágicas, pero eran claras. Le daban una opción, y Daniel eligió empezar. Se preparó un café, abrió su libreta y escribió la fecha en la parte superior. Luego, como había leído en el libro, anotó sus metas otra vez a mano, una por una. Brian decía: escribir tus metas cada día programa tu mente para actuar hacia ellas. No sabía si era verdad, pero algo le decía que valía la pena intentarlo. Después escribió una pregunta debajo: ¿qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, para acercarme a esas metas? La respuesta no llegó rápido. No tenía un plan claro ni un mapa, pero se dijo: voy a empezar por mí. Orden por dentro antes que por fuera. Ese lunes fue distinto, aunque nada en la oficina había cambiado. El jefe seguía siendo exigente, los correos seguían llegando sin pausa, los compañeros seguían quejándose del tráfico y del sueldo. Pero Daniel estaba observando todo desde otro lugar. En lugar de quejarse o sentir que el día lo arrastraba, decidió tomar control de lo que sí podía: su actitud, su organización, su tiempo. Abrió Excel, ordenó sus tareas por prioridad y se dijo: primero lo más importante. Aunque no tenga ganas, aunque nadie lo vea, se acordó de otra frase que había leído: haz lo que debes hacer, te guste o no. Eso es disciplina. Y la disciplina genera libertad. Durante el almuerzo se alejó del grupo habitual, no porque los despreciara, sino porque necesitaba silencio para pensar. Se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó su cuaderno. Escribió una lista: dejar de quejarme por cosas que no controlo. Y llegar 15 minutos más temprano a la oficina. Leer 20 páginas todos los días. O no gastar dinero en cosas inútiles. O aprender una nueva habilidad este mes. No eran grandes metas todavía. Eran pequeñas promesas. Pero las pequeñas promesas, cuando se cumplen todos los días, se convierten en carácter. Las pruebas llegan rápido 2 días después. Su jefe llegó molesto. Daniel, el informe de costos del mes pasado no está completo. Falta información. Así no puedo presentarlo. El tono era seco, casi agresivo. Antes, Daniel habría sentido vergüenza, frustración o ganas de irse a su casa. Esta vez, respiró hondo y respondió con calma: entiendo, señor. Gracias por decírmelo. Lo corrijo ahora mismo. El jefe lo miró sorprendido. Sin excusas, sin culpas, sin quejas, solo responsabilidad, y cumplió. No solo entregó el informe, sino que lo entregó mejorado, ordenado, con una nota explicando opciones para optimizar costos en los próximos meses. Eso no se lo había pedido nadie. Pero lo hizo porque estaba empezando a pensar diferente. Por la tarde, uno de sus compañeros, Javier, lo miró y le dijo en voz baja: ¿qué te pasa últimamente? Estás raro. Como tranquilo. Solo estoy cansado de quejarme y no hacer nada. Respondió Daniel con media sonrisa. Javier lo miró confundido. No entendió, pero Daniel sí, eso era suficiente. Pequeños cambios, gran efecto. Pasaron los días. Daniel comenzó a notar cosas muy sutiles. Ya no posponía la alarma 5 veces. Llegaba a la oficina antes que muchos. Su escritorio estaba limpio, ordenado. Su jefe le enviaba tareas más importantes, sin decirlo directamente. No se unía a conversaciones negativas. Y lo más importante, al mirarse al espejo ya no sentía rechazo, sino respeto. Una noche, después del trabajo, salió a caminar. El viento era frío, pero agradable. El cielo estaba pintado de naranja y violeta. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Recordó otra frase del libro: tu vida cambia cuando decides cambiar tus hábitos diarios. No de golpe, día a día, ladrillo a ladrillo. Disciplina o excusas, susurró para sí mismo. No se pueden tener las dos, y eligió. Capítulo 4. El mentor invisible.
Los días comenzaron a tener un ritmo diferente. No era que el trabajo fuera más fácil, ni que el jefe se hubiera vuelto amable de repente. La diferencia estaba en Daniel, en cómo reaccionaba, en cómo pensaba. Se levantaba temprano, leía, escribía sus metas, cumplía lo que prometía. Aún nadie lo aplaudía por eso. Pero por primera vez, él no lo hacía para que lo aplaudieran. Una noche, después de cenar solo, volvió a abrir el libro de Brian Tracy. Esta vez no lo leyó rápido. Lo subrayaba, lo pausaba, lo analizaba. Cada página parecía tener una llave pequeña que abría puertas dentro de su mente. Todo liderazgo comienza con el autodominio. Te pagan por los resultados, no por el tiempo. Nunca esperes a que te motiven. La motivación llega cuando comienzas a actuar. Esas frases se quedaban rondando en su cabeza, incluso cuando cerraba el libro. Sentía como si estuviera hablando con alguien, aunque no había nadie allí. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Brian Tracy se había convertido en su mentor invisible. No lo conocía. Nunca lo había visto en persona, pero cada palabra que leía era como un diálogo entre ellos. Y aunque no podía hacerle preguntas directamente, el libro parecía responder cosas que Daniel ni siquiera sabía cómo formular. Una libreta diferente, decidió comprar un cuaderno nuevo. Pero esta vez no era para tareas ni para cosas de la oficina. En la primera página escribió con tinta negra: Cuaderno de crecimiento. Prohibido mentirse. En ese cuaderno escribió 3 preguntas, como si fueran una conversación consigo mismo. ¿Quién soy hoy? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar para lograrlo? Las respuestas no salieron de inmediato. Algunas noches no encontraba palabras. Otras veces escribía páginas enteras. Daniel se estaba conociendo a sí mismo como nunca antes. Con sinceridad brutal. Sin máscaras, en una de esas páginas escribió algo que le dolió, pero sabía que era verdad. He vivido más para evitar el fracaso que para buscar el éxito. Primer cambio visible un lunes por la mañana. Mientras tomaban café, el jefe pidió voluntarios para organizar la presentación trimestral de resultados. Silencio absoluto en la sala. Nadie quería hacerlo. Implicaba más horas, más presión, más responsabilidad. Y Daniel levantó la mano. «Yo puedo encargarme, señor». Varias cabezas se giraron de golpe. Su jefe lo miró, primero sorprendido, luego con seriedad. «Bien, confío en que lo harás bien», dijo. Sin sonrisa, pero tampoco con reproche. Apenas escuchó el bien. Daniel sintió un pequeño nudo en el estómago. No sabía cómo hacerlo, no tenía experiencia presentando frente a directivos, pero otra idea le llegó a la mente. Clara, directa. No necesito estar listo para empezar. Necesito empezar para estar listo. Esa misma tarde buscó cursos gratuitos sobre presentaciones efectivas. Vio videos, tomó notas, estudió. No para que fuera perfecto, sino para no fallarse a sí mismo. Un consejo en silencio una noche, mientras preparaba diapositivas, se quedó bloqueado. No encontraba palabras, no sabía cómo ordenar la información. Cerró la computadora, tomó el libro otra vez y lo abrió al azar. La frase que apareció casi parecía escrita para él. El coraje no es la ausencia de miedo, es seguir adelante a pesar del miedo. Daniel apoyó los codos sobre la mesa y sonrió. Parecía una señal. O tal vez era solo coincidencia. No importaba. Funcionó, se levantó, preparó té, respiró profundo y siguió. Reacción inesperada cuando terminó la presentación. Aún no era perfecta, pero era clara, profesional, directa. La ensayó 2 veces frente al espejo. Sí, frente al espejo. Lo miraba fijamente y decía: «Buenos días, señores directivos». Y aunque le parecía ridículo, algo dentro de él se fortalecía. El día de la presentación, el corazón le latía rápido. Las manos ligeramente frías, pero no huyó. Entró en la sala. Se puso de pie. Proyectó la primera diapositiva. «Buenos días», dijo. «Hoy quiero mostrarles no solo los resultados, sino también las oportunidades de mejora que hemos identificado». Había silencio. Nadie interrumpió. Nadie se rió. Nadie lo criticó. Lo escucharon. Al terminar, el jefe asintió lentamente. No aplaudió. No lo felicitó en público. Solo dijo: «Bien hecho». 2 palabras, sencillas, pero significaban más de lo que imaginaba. Algo cambia. Dentro y fuera esa tarde, mientras todos salían, el jefe lo detuvo. «Daniel», dijo, «sigue así. Veo potencial en ti». Daniel no respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque por primera vez alguien lo veía. No como el asistente que cumplía órdenes, sino como alguien que podía dar más. Se fue a casa caminando. No tomó el bus. Necesitaba aire, ruido de calle, sentir el mundo moverse. En su mente una idea se repetía: no es suerte, no es magia,
es disciplina, es decisión. Y aunque aún no era líder, ni rico, ni exitoso, por primera vez estaba en camino. Capítulo 5. Primeras victorias, primeros rechazos. El martes comenzó con un aire distinto. Al llegar a la oficina, Daniel notó algo sutil. Algunas miradas ya no eran de indiferencia, sino de curiosidad. No era admiración ni respeto total, pero sí algo nuevo. Atención, la presentación del día anterior había dejado huella. No fue un triunfo espectacular, pero sí un mensaje silencioso. Daniel ya no es el mismo. Sin embargo, el mundo no cambia tan rápido como uno cambia por dentro. Y las pruebas llegaron más rápido de lo que esperaba. Pequeños destellos de avance a media mañana, el jefe se acercó a su escritorio. Daniel, necesito que prepares un informe de optimización para el área de compras. Y quiero tu opinión, no solo los datos. Daniel asintió. Era la primera vez que le pedían su criterio, no solo sus manos. Claro, señor. Lo tendrá, pero no todos lo vieron con buenos ojos. En la sala de descanso, mientras servían café, escuchó sin querer parte de una conversación entre dos compañeros. «Mira a Daniel. Ahora resulta que es el favorito del jefe», dijo uno con sarcasmo. «Sí, dale tiempo. Ya se le pasará lo motivacional», respondió el otro riéndose. Daniel no dijo nada. Se quedó quieto, con la taza en la mano. No era dolor lo que sentía, era claridad. Cuando empiezas a crecer, algunos se sienten incómodos, porque tu cambio les recuerda que ellos no lo están intentando. Recordó de uno de sus libros. En lugar de molestarse, respiró y se fue. No valía la pena explicar lo que aún no entendían. De trabajar a aportar esa tarde, después de terminar sus tareas, se quedó un rato extra analizando procesos de la empresa. Observó datos, tiempos de entrega, costos repetitivos, no porque se lo pidieran, porque quería encontrar soluciones. Redactó un archivo corto titulado «Propuesta para reducir tiempos y costos en logística interna, Daniel R». Lo dejó en borrador. Lo miró varios minutos, dudó. Su mente antigua susurró: «¿Quién eres tú para hacer propuestas? Nadie te lo pidió». Pero su nueva voz respondió: «No necesito permiso para pensar, ni para aportar». Lo envió. Minutos después el jefe respondió: «Gracias, lo reviso. Hablamos mañana». Solo eso. Sencillo, pero suficiente para sentir que iba por buen camino. Un descubrimiento, aprender a hablar en público. Esa noche, en casa, Daniel buscó cursos de oratoria. Encontró uno gratuito, en línea de 30 días. Hablar con confianza. Se inscribió. El primer reto era hablar frente al espejo durante 2 minutos todos los días. Sin leer, sin guión, solo hablar. Fluido, con claridad. La primera vez fue un desastre. Balbuceos, manos inquietas, mirada esquiva, pero lo repitió. Día tras día. Aunque sonara ridículo, aunque se sintiera incómodo, aunque no hubiera aplausos, porque había entendido algo. El éxito es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te ve. Primera prueba real una semana después. Daniel se animó a hablar con el jefe sobre la posibilidad de asumir un proyecto más grande. Lo pensó mucho antes de tocar la puerta de su oficina. ¿Sí?, dijo el jefe. «Señor, he estado estudiando y analizando algunos procesos. Quisiera proponerme para coordinar el nuevo sistema de seguimiento de clientes. Creo que puedo hacerlo». El jefe lo miró por unos segundos. Ni sonrisa ni enojo, solo una mirada analítica. «No, Daniel, ¿aún no estás listo para eso?». Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. No eran agresivas, pero sí definitivas. Daniel salió de la oficina con un nudo en el estómago. Durante unos minutos la vieja voz volvió. «¿Ves? Te lo dije. No eres suficiente. Mejor quédate callado». Pero al llegar a su escritorio, recordó algo más que había leído. El rechazo no es un muro. Es una señal que dice: aún no. Mejora, vuelve. No se rindió. Esa noche, en su cuaderno, escribió: «Hoy me dijeron que no. Me dolió, pero no es el final. Es el inicio real. Hoy entendí que no basta con querer. Hay que convertirse en alguien imposible de ignorar». Una chispa de validación. 2 días después, el jefe se acercó. «Daniel», dijo serio como siempre, «sobre tu propuesta de logística, quiero que la presentes en la próxima reunión. Breve, pero clara». Daniel se quedó en silencio unos segundos. «Sí, señor. Gracias por la oportunidad». No era el proyecto que había pedido, pero era un paso. Y los pasos pequeños, cuando se repiten, hacen caminos. Conclusión del capítulo. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, el viento frío golpeaba su rostro. Pero había una calidez interna. No venía del mundo exterior.
Venía de saber que avanzaba, que caía, se levantaba, aprendía, que ya no vivía como espectador. Miró el cielo, oscuro y enorme, y pensó: hoy entendí que el éxito no comienza cuando te dicen sí, sino cuando eres capaz de soportar el no sin rendirte, y sonrió. Porque, aunque aún era empleado, comenzaba a pensar como líder. Capítulo 6. El ascenso. Los días en la oficina ya no eran una rutina gris. Había cansancio, sí. Había presión, pero también un propósito. Daniel había aprendido a levantarse más temprano, a planificar su día, a trabajar sin esperar aplausos. Y aunque el mundo todavía no lo reconocía oficialmente, él ya no era el de antes. Su nombre comenzaba a escucharse en reuniones pequeñas. «Pregúntale a Daniel», decía alguien. «Seguro él sabe cómo hacerlo más rápido», añadía otro. Sin darse cuenta, el hombre que antes pasaba desapercibido, ahora era referencia. El reto inesperado una mañana de viernes, el jefe lo llamó a su oficina. «Cierra la puerta y siéntate», dijo. Sin rodeos. Daniel sintió un ligero impulso de nervios, pero respiró profundo. «Daniel, el sábado tendremos una reunión con los directivos regionales. Necesito que presentes el informe de reducción de tiempos y costos. Tú lo hiciste. ¿Tú lo expondrás? ¿Yo?», preguntó casi sin pensarlo. «Sí, es tuyo. Conoce los datos mejor que nadie». El jefe lo miró fijamente. «No es una prueba, es una oportunidad», Daniel asintió. Salió de esa oficina con el corazón acelerado. Por la tarde, sus compañeros se enteraron. «¿Tú vas a presentar?», preguntó Laura con sorpresa. «Sí», respondió él. «¡Wow! Eso es grande». Y esta vez no había sarcasmo. Había respeto. Otros no dijeron nada, pero lo miraban distinto. Algunos con admiración, otros con envidia. Todos con sorpresa. Preparación. El silencio antes de la batalla. Daniel no salió con ellos a cenar. No se quedó viendo series. No abrió redes sociales. Se sentó frente al computador y comenzó a preparar la presentación de su vida. Revisó datos, ajustó gráficas, simplificó ideas. Pero sobre todo practicó cómo hablar. Frente al espejo. Con voz firme, con postura erguida, una y otra vez. En su cuaderno escribió: «¿Me voy a equivocar? Sí, pero no me voy a rendir». Antes de dormir, abrió al azar el libro de Brian Tracy. La frase que leyó fue: «El éxito se construye cuando haces lo difícil aunque nadie te esté mirando». Cerró el libro, apagó la luz y durmió. Sábado, el día que parecía imposible, llegó temprano a la sala de juntas. Llevaba traje, corbata sencilla y una calma que no sabía de dónde venía. Los directivos entraron. El jefe también. Comenzaron las presentaciones de cada departamento. Él era el tercero. Cuando dijeron su nombre, se puso de pie. «Buenos días. Es Daniel Boris. Hoy quiero mostrarles cómo pequeñas mejoras pueden generar grandes resultados en la logística interna». Mostró números. Explicó procesos. Pero es más importante, habló de posibles soluciones. Con claridad, con humildad, con firmeza. Cuando terminó, hubo silencio. No de incomodidad, de atención. Uno de los directivos preguntó: «¿Tú diseñaste todo esto?». «Sí, señor». «Y lo probamos en pequeño. Funcionó». Otro directivo intervino: «Buen trabajo». «Sigue así». El jefe no lo felicitó ahí, solo lo miró y asintió. El ascenso que no esperaba, pero merecía el lunes, lo llamaron nuevamente a la oficina del jefe. «Daniel», dijo con tono serio pero más humano que nunca, «a partir de la próxima semana estarás a cargo del nuevo proyecto de optimización de procesos. No será fácil, pero confío en ti». Daniel se quedó en silencio unos segundos. «Gracias, oh señor. No le voy a fallar». Y por primera vez el jefe sonrió apenas. «No me falles a ti», respondió. Al salir, Daniel se sentó en su escritorio. Cerró los ojos. No saltó de alegría. No gritó, solo respiró. Y comprendió, no era suerte. No era coincidencia. Era consecuencia, reacciones. Luz y sombra, Laura fue la primera en felicitarlo. «¿Te lo mereces?», dijo sincera. Otros también lo hicieron. Algunos con respeto. Otros con frialdad. Pero ya no importaba lo que dijeran. Porque entendió que el camino del crecimiento no es para agradar a todos, sino para convertirse en alguien que aporte. Conversación con el pasado esa noche. Llegó a casa, se sentó en su cama y miró su cuaderno. En una de las primeras páginas había escrito: «Estoy cansado de vivir así». Pasó las hojas. Encontró otra: «Tengo miedo, pero más miedo me da seguir igual». Y en la última página escribió: «Hoy ascendí. No porque dejé de tener miedo, sino porque decidí avanzar a pesar de él».
Cierre del capítulo miró por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como pequeños fuegos en la oscuridad. Pensó en todos los lunes grises, en los días donde nada tenía sentido, en los no que recibió. Y sonrió, porque ahora sabía que el verdadero ascenso no era el puesto. Era la persona en la que se estaba convirtiendo. Capítulo 7. Caída, duda y renacimiento, el ascenso había llegado. No con fanfarrias ni aplausos, sino con más responsabilidad, más horas y más decisiones que tomar. Daniel sabía que era un nuevo comienzo, pero no imaginaba que también sería el inicio de sus mayores pruebas. El peso del liderazgo, la primera semana como coordinador del proyecto fue intensa. Había reuniones cada mañana, plazos ajustados, presupuestos limitados y un pequeño equipo a su cargo. Laura fue incluida como parte del equipo. Algunos lo respetaban, otros lo miraban como si no mereciera estar ahí. Una tarde, uno de los miembros del equipo, Javier, se acercó con molestia. «No quiero sonar mal, pero…», dijo cruzado de brazos. «Antes trabajábamos juntos, ahora tú eres el jefe. ¿Qué te hace creer que sabes más que nosotros?». Daniel lo miró a los ojos. Había tensión, pero no reaccionó con orgullo. «No sé más», respondió. «Solo estoy intentando dar lo mejor para que todos avancemos». Javier no dijo nada más, pero se fue sin convencer. Y ese silencio valía más que cualquier queja. El error 3 semanas después ocurrió lo inevitable. Un error. Un fallo en uno de los procesos de entrega que estaban probando. Un proveedor no había recibido la orden actualizada y esto produjo retrasos en toda la cadena. El jefe lo llamó de inmediato. «¿Qué pasó, Daniel?», preguntó serio. «Fue un error de control», dijo Daniel aceptando la responsabilidad. «No verifiqué la comunicación final con el proveedor. Es mi culpa». El jefe apoyó las manos sobre la mesa. «Soluciónalo. Y rápido». Daniel salió con el peso del mundo en los hombros. La noche más larga esa noche se quedó solo en la oficina hasta tarde. Todos se habían ido. El edificio estaba en silencio. Solo la luz de su computadora iluminaba su rostro cansado. Se preguntó, ¿y si no sirvo para esto? ¿Y si solo tuve suerte? ¿Y si me equivoqué pensando que podía ser más de lo que soy? Abrió su cuaderno. En la última página escribió, «Hoy fallé. Hoy me siento pequeño. Hoy tengo miedo de volver a ser el de antes». Y guardó el bolígrafo. No tenía fuerzas para más. Una conversación inesperada mientras apagaba la luz de la oficina, escuchó pasos. Era el jefe. «¿Sigues aquí?», preguntó. «Sí, estoy revisando todo», respondió Daniel. El jefe lo observó unos segundos. «Te equivocaste, pero te hiciste responsable. Eso ya te pone por encima de muchos». Daniel no respondió. El jefe siguió. «¿Sabes cuál fue mi primer error en esta empresa?», preguntó. Daniel negó con la cabeza. «Perdí un contrato de $300,000 por no revisar un correo. Pensé que me iban a despedir. Pero aprendí algo. Los líderes no son los que nunca fallan. Son los que nunca dejan de levantarse». Daniel lo escuchó en silencio. «Descansa», dijo el jefe. «Mañana seguimos». Volver a empezar al día siguiente, llegó antes que todos. Contactó al proveedor. Rehizo procedimientos. Acomodó tiempos. Redactó un plan de contingencia. Cuando el jefe lo vio, preguntó, «¿Solucionado?». «Sí. Y mejorado», respondió Daniel con firmeza. El jefe asintió. La duda no desaparece. Se domina aunque había solucionado el problema, algo en su interior seguía doliendo. La duda no desapareció por completo. Pero esta vez, aprendió a convivir con ella sin rendirse. Esa noche escribió, «Crecer duele. Liderar pesa. Pero más duele quedarse como uno era». Una llamada que lo cambió todo un viernes por la tarde, mientras recogía sus cosas, recibió una llamada. «¿Daniel Rodríguez?», preguntó una voz femenina. «Sí, él habla. Le llamo para confirmar su participación como expositor en el Foro de Jóvenes Profesionales el próximo mes». Su jefe lo recomendó. Daniel se quedó en silencio unos segundos. «¿Expositor? ¿Yo?». «Sí. Tema: ¿cómo transformar tu forma de trabajar y crecer en tu empresa? ¿Acepta?». Daniel tomó aire. «Sí, acepto». Reflexión final del capítulo. Esa noche, mientras miraba su reflejo en el espejo del baño, no vio a un hombre perfecto. No vio a un héroe. Vio a alguien que se había caído y se estaba levantando. Apoyó las manos en el lavamanos y dijo en voz baja, «No soy el mejor. No lo sé todo. Pero sigo aquí. Sigo de pie. Y no me voy a detener». Capítulo 8. De empleado a líder, el tiempo había pasado rápido. Lo que antes eran días idénticos llenos de rutina, ahora estaban marcados por decisiones, desafíos, aprendizajes y pequeñas victorias silenciosas.
El Daniel que se levantaba de mala gana cada lunes ya no existía. El hombre que ahora estaba al frente del espejo era diferente. No era perfecto, no lo sabía todo, pero había aprendido a creer en sí mismo y a actuar incluso con miedo. El foro donde debía hablar estaba a una semana de distancia, y aunque ya había hecho presentaciones, esta vez era distinto. Esta vez no hablaría para su jefe o su equipo, sino para jóvenes profesionales que se sentían como él se había sentido años atrás. Perdidos, frustrados, llenos de sueños, pero atrapados en el miedo, preparando el mensaje una noche. Sentado en su escritorio, abrió su cuaderno. En una página nueva, escribió el título de su charla: De empleado a líder, la transformación empieza por dentro. Pensó en qué decir. ¿Éxitos? ¿Resultados? No. Eso era superficial. Entonces imaginó que se estaba hablando a sí mismo, a ese Daniel cansado de su vida. Y escribió: habla de la verdad. Habla del miedo. Habla de los lunes grises. Habla de cuando pensaste en renunciar. Habla de cuando nadie creía en ti, ni tú mismo. Y después escribió: pero sobre todo, habla de cómo decidiste seguir. El día del foro llegó el día. El auditorio era grande, con más de 100 personas. Luces, sonido, pantallas. Daniel sintió el corazón golpear su pecho. Pero ya no era un enemigo, era un recordatorio de que estaba vivo. Lo presentaron. Con ustedes, Daniel Rodríguez, coordinador de optimización empresarial y ejemplo de crecimiento profesional desde cero. Subió al escenario. Caminó despacio. Tomó el micrófono. Respiró. Hace unos años, comenzó, yo era como muchos de ustedes. Trabajaba en un lugar donde nadie me veía. Me despertaba sin ganas. Me quejaba del jefe, del sueldo, del trabajo. Pero nunca hacía nada para cambiarlo. El público lo escuchaba en silencio. Todo comenzó a cambiar el día que entendí esto. Nadie va a venir a salvarme. Nadie vendrá a motivarme. Soy yo quien debe levantarme, aunque duela, aunque no tenga ganas. Y ese día no cambió mi vida, pero cambió mi dirección. Contó su historia, el libro, el cuaderno, los rechazos, los errores, el ascenso, la caída. Y como seguía, no habló como un experto, habló como alguien que había estado roto, pero había decidido reconstruirse. Terminó diciendo: si algo quiero que recuerden hoy, es esto. El éxito no llega para quienes esperan. Llega para quienes se convierten en alguien capaz de sostenerlo. Y eso empieza cuando tomas una decisión. No ser espectador de tu vida, sino protagonista. Hubo silencio. Y luego, aplausos. Después del aplauso, al terminar, varios jóvenes se acercaron. Gracias por decir lo que nadie nos dice. Me hiciste sentir que no estoy solo. Hoy decidí comenzar. Daniel sonrió. No por orgullo, sino por gratitud. Porque entendió que su historia, con caídas y todo, estaba ayudando a otros a levantarse. Reconocimiento inesperado al volver a la oficina el lunes. Su jefe lo estaba esperando. Te vi, dijo. ¿Estuvo ahí?, preguntó Daniel sorprendido. No, vi la grabación. Lo miró con esa seriedad característica, pero esta vez con brillo en los ojos. Buen trabajo. El líder. No dijo más. No hizo falta. Epílogo. Una nueva página esa noche. Daniel volvió a su cuaderno. Lo abrió en una página en blanco y escribió: hoy no termino una historia. Hoy empiezo otra. Debajo, añadió: ya no soy solo empleado. No soy perfecto, pero soy responsable. No lo tengo todo, pero tengo dirección. Y si puedo inspirar a uno más a levantarse, entonces valió la pena caer tantas veces. Cerró el cuaderno, miró por la ventana. Y con una mezcla de paz y fuego interior pensó: el mundo no cambió. Yo cambié. Y por eso, ahora sé que todo puede cambiar.